Bien, estamos con Miriam Bregman, diputada nacional y precandidata a presidente de la Nación por el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están Voy a ustedes? arrancar con una pregunta provocativa. Sí. Encontré una coincidencia entre Miriam Bregman y Mauricio Macri. Los dos hablan de feudo para referirse a las provincias del norte. Bueno, es una diferencia, una coincidencia específica, pero una desigualdad estratégica, porque él sostiene los feudos en el interior, él sostiene feudos en muchas provincias donde gobierna Juntos por el Cambio. Ahora, con toda esta discusión que hay de la Corte Suprema, que me parece un fallo bastante escandaloso, ¿no? Suspender elecciones a pocos días, agarrar solo un aspecto que tienen antidemocrático, las elecciones del interior, y casualmente el elemento que agarran es el que le conviene a Juntos por el Cambio, una Corte Suprema que está cada vez más encolumnada políticamente. Pero si yo pregunto o te pregunto, ¿qué diferencia hay entre la relación con el Supremo Tribunal de Tucumán que tiene Mansur, Ujú. o Uñac con el de La Rioja, o Gerardo Morales con el de Jujuy? No vas a encontrar muchas diferencias. Entonces, encontrar republicanos en un bando y en el otro se te hace bastante difícil. Bueno, te metiste con el fallo de la Corte. El cuestionamiento es por el momento en que dicta este fallo que suspende las elecciones en San Juan y Tucumán, con los argumentos por los cuales lo suspende. Un poco de todo, porque, mira, el argumento que quieren perpetuarse en el poder y que violan las propias normas, eso es indefendible. Nadie puede defender que sacan constituciones, se lavan la cara diciendo que va a haber alternancia en el poder y después ellos mismos buscan todas las maniobras Sí. para violarlo. Eso es O indefendible. reforman la O Constitución. reforman las constituciones. Pero me parece que de conjunto hay que diferenciar dos cosas o mencionar dos cosas. Uno, Cortes Supremas, una Corte Suprema Nacional cada vez más encolumnada, como te digo, con la oposición política, a intervenir Ujú. políticamente, diciendo quién puede ser candidato o candidata, metiéndose en la coparticipación, es decir, con distintos temas netamente políticos, y por el otro, sistemas provinciales totalmente arbitrarios y restrictivos. Entonces, una cosa no elimina a la otra. Lo que están haciendo en Tucumán, donde le buscan si fue vicepresidente o no fue vicepresidente, lo que están haciendo, Vicegobernador. vicegobernador, perdón, o lo que están haciendo en San Juan, de estar contando a ver si primer periodo, segundo periodo, son trampas, pero insisto, una de las tantas trampas. En Tucumán, quien va a buscar nuestra boleta, aprovecho a saludar a nuestra candidata Alejandra Arregues en la provincia, que estuve haciendo campaña con ella allá, con Nicolás del Caño, tiene que elegirla entre 140, 150 listas en la mesa. Porque hay todo un sistema de colectoras, acople, van inventando ley de lema, ya no saben qué inventar en las provincias Ujú. para perpetuarse en el poder. Y después me da un poco de gracia porque escucho analistas políticos diciendo ganan los oficialismos. Bueno, si no ganan con todo, el aparato, te hacen imprimir las boletas, vos te tenés que pagar tus propias boletas, no tenés espacio de publicidad, algo que es la Mm. ley nacional para las campañas nacionales, lo han reducido, pero mínimamente está Ahora, garantizado. dijiste lo de las boletas. ¿Qué va a pasar en San Juan, donde sí va a haber elección, excepto a gobernador y vicegobernador? ¿Se tienen que reimprimir las boletas? Bueno, esa es la gran pregunta que tenemos. Es la gran pregunta que tenemos, es la pregunta del momento. ¿Cómo van a resolver? Porque allí todo el costo corre por cuenta de los Ujú. partidos y nosotros no somos partidos que tenemos fondo para estar tirando boletas, imprimiendo de nuevo. Ellos no pueden explicar de dónde sacan los fondos, nosotros sí, pero esto nos cuesta enormemente, no es algo tan fácil. Entonces, esto de la Corte, de decidir sobre el momento, cuando ya está hecha la impresión de las boletas, en una causa donde la Corte se arroga la competencia originaria, es decir, esto lo tengo que resolver yo, o resolvés todo y resolvés todas las trampas del sistema electoral, o estás jugando políticamente. ¿Estás a favor del juicio político de la Corte Suprema, los miembros de la Corte? Mira, yo vengo participando de ese juicio. Veremos que llega al recinto. Ahora, ¿la Corte es altamente cuestionable? Sí. Los motivos por los que cuestiona el Frente de Todos, me parece que centralmente, es distraer la atención sobre un gobierno totalmente fracasado, que no cumplió ninguna de las promesas Ujú. que hizo, e intenta distraer ahí. Hay temas que se le cuestionan a la Corte, que yo coincido, el 2 por 1 fui, creo que cabeza de ese cuestionamiento. Difícil sería que yo te diga ahora, no, el 2 por 1 no es motivo. Mm. No, sí, el tema es que las alternativas que presentan son alternativas que no son democráticas.
ampliar el número de jueces de la Corte, que es lo que Sí. dijo Alberto Fernández. ¿Vos te acordás cuando la Corte tenía 9 miembros? ¿La recordás como una Corte más democrática o una Corte más subordinada? No, de hecho hubo una avanzada para reducir la cantidad de miembros de la Corte en su momento. O sea, van y vienen Claro, los mismos protagonistas que en algún momento proponían ampliarla y ahora proponen exactamente. reducirla. Que Entonces yo hay creo que... que no tiene que ver específicamente con el número. Yo tampoco, y me da mucho miedo esto de 25 miembros que dijeron en un momento, donde cada gobernador pondría su delegado. Mirá lo que Ujú, está pasando en las Cortes provinciales. Vos querés ujú. trasladar eso a nivel nacional, es decir, que le permiten a Uñac presentarse las veces que quiera, le permiten a Mansur presentarse las veces que quiera, y ese mismo personal político va a enviar un delegado a la Corte. Entonces, la Corte es altamente cuestionable, pero las alternativas que proponen para cambiar eso también. Nosotros creemos que los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular, que no puede haber un poder Sí. contramayoritario, es decir, que su objetivo sea controlar que no se cuele Ujú. ningún reclamo popular, es exactamente al revés. La Corte es una casta, utilizando una palabra que está como muy en boga por estas horas. No, la palabra casta es una palabra que la izquierda siempre utilizó. Desafío a cualquiera que lo Ujú. googlee ahora y lo busque, porque hay castas dentro de este sistema capitalista. Y el Poder Judicial es una casta, es una corporación, la más antidemocrática de todas, porque se eligen por definición, por componendas entre los partidos mayoritarios, se eligen con estatización de la rosca que se hizo con el Consejo de la Magistratura en la Constitución del 94, es decir, se legalizó la rosca, se estableció un lugar donde rosquear y Ujú. apretar a los jueces, sacarlos, ponerlos según los acuerdos políticos que haya, y evidentemente hay que cuestionar eso, es una corporación llena de privilegios. Una de las personas que ha recuperado en todo caso la palabra casta, ya que la viene utilizando la izquierda, es Milei, ¿no? Sí. Y viene en los últimos tiempos apareciendo como un fenómeno con gran cobertura, y también con la decisión de distintos sectores de la política de direccionar sus críticas a esta persona, ¿no? Como de alguna manera poniéndolo en el centro de escena. Quiero tu opinión sobre Javier Milei. Bueno, mira, cuanto más opinamos de él es un problema, ¿no? Pero está bien, hay que explicar qué Mm. significa. Y lo voy a enganchar con lo que estábamos hablando del tema de la casta. Javier Milei es un invento de las clases dominantes, de los sectores de poder, algún sector mediático muy concentrado, para distraer la atención sobre los dueños del país. Con Milei vos podés cuestionar la casta política, pero no los verdaderos factores de poder. Está creado para eso, para que el descontento que hay, muy fresco todavía con Juntos por el Cambio y el desastroso gobierno de Mauricio Macri, para el descontento que hay con el desastroso gobierno del Frente de Todos, solo llegue hasta el personal político. Solo llegue hasta ahí. Milei tiene ese gran objetivo, que vos no quieras romper todo en el sentido, no que lo dice él, sino de cambiar el sistema profundamente, sino Ujú. que todo tu enojo solo se dirija hacia el personal político, pero manteniendo los privilegios y las conquistas que las clases dominantes han obtenido bajo el gobierno de Juntos por el Cambio y bajo el gobierno del Frente de Todos. Ahora voy a tomar tus palabras, porque medio por la descripción aparece como un Frankenstein que han creado Un algunos títere, dirigentes. yo no le pondría, Frankenstein, tanto miedo no me da. Bien, Un títere. un títere, pero también lo calificaste como osito mimoso, creo que esa fue tu definición, ¿correcto? Claro, porque Milei, viste que grita, nos grita a las mujeres, grita en los actos, dice zurdos van a correr y se hace el guapo. Pero vos lo viste cuando se sienta con el poder económico, cuando va al Yao Yao, cuando va a alguno de esos eventos del poder económico. Es un osito mimoso. Toma cafecito, les da la manito, no eleva la voz, Ujú. va maquilladito y peinadito. Es decir, todo lo demás es para nosotros. Él ahí no trata, si no les dice ustedes van a correr, ¿eh? No dice empresarios van a correr porque aumentan los precios todos los días. Vos te cruzaste con a quien Milei eligió como su compañera de fórmula, con Sí, Villarruel. sí, ella se cruzó con todos los que luchamos por las libertades democráticas y los derechos humanos en la Argentina. ¿Cuál Sí. fue la razón? Milei eligió como compañera de fórmula y hoy es con él su compañera de bancada a un personaje como Victoria Villarruel que defiende lo peor de las castas que tiene este país, que es la casta militar, a los que cometieron un genocidio en la Argentina.
Y ella elige provocar todo el tiempo, las pocas veces que habla, porque la verdad no cumplen ningún rol, o sea, todo lo que él dice en los medios, que va a cuestionar las políticas económicas, es mentira, en el Congreso no lo hace, no va a las reuniones, no, lo encontrás en el bar durante las sesiones, no en el recinto, todo eso no lo hace. Pero sí, Villarroel intentó, después del 24 de marzo, cuestionar nuestra pelea por los derechos humanos. Y bueno, me surgió realmente del corazón, del alma, la pelea que venimos dando. Yo compartí pelea con grandes personas como Adriana Calvo, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que dieron realmente su vida peleando contra la impunidad, que parieron en cautiverio, que salieron de ese cautiverio y en plena dictadura fueron a buscar a las madres a la plaza para decirle, vi a tu hija se la trasladaron tal día. Me emociono de solo contar lo que esas personas vivieron. Y que Villarroel, una mujer además, una mujer, a las compañeras las violaban en los centros clandestinos los personajes que ella defiende. Se apropiaban de sus bebés. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Te pregunto a propósito de esto si en la Argentina de los últimos tiempos se cayeron, se perdieron, se desactivaron los consensos básicos. Pongo 2 ejemplos, desde que Macri recibió piedrazos en Villa Traful hasta el intento de asesinato de Cristina Kirchner. La sensación que tengo es que no hubo una reacción masiva de la política frente a hechos de esa envergadura. Cuestionándolos, como diciendo, bueno, hay un límite, esto no. Hay hechos de distinta entidad. El caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner es muy claro, porque no es violencia política, como decía Spert, o Milei también utilizó Spert, violencia política. No es violencia política. Son sectores de ultraderecha que se montan sobre todo este tipo de expresiones políticas y este caldo de cultivo y atentan contra la vicepresidenta de la Nación. Por eso nos investiga a fondo. ¿Cómo puede ser que todavía estamos discutiendo las pericias de los celulares? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, hay una situación ahí. Yo no tengo ningún problema en repudiar el atentado Cristina. Hablé en esa sesión. Ahora, Patricia Bullrich todavía no dijo una palabra. ¿No es llamativo? Bueno, pregunto por eso, ¿no? El tema de los consensos básicos. Me parece que toda la política debería reaccionar ante hechos como esos. Es que no existe la política, ni existen los consensos básicos. Yo no tengo ningún consenso básico con Patricia Bullrich. Ninguno, ni uno solo. Bueno, consensos básicos en la política es, bueno, hay un límite, discursos del odio, intentos de atentado, agresiones. No existe ese límite. A mí me han dicho judía de mierda y no todo el mundo repudió. No existe ese límite. Realmente no existe. ¿Nunca existió? No, a los trabajadores y al pueblo lo han reprimido todos los gobiernos, del 83 para acá todos. Entonces, no. No hay ningún tipo de... nunca hubo algún consenso respecto a... me parece que son esas frases que se van construyendo en un sistema cada vez más desigual, donde unos no llegan a fin de mes y otros cada vez son más ricos, y donde los que protestan reclamando por sus derechos siempre sufren la represión. No así los que protestan antivacunas, los que reclaman y hacen tractorazos, los que tiran la leche en un país donde hay hambre. Esos nunca les pasa nada. Entonces no hay consenso, porque si vos pertenecés a una organización social, a una organización piquetera, es muy probable que sufras los garrotazos rápidamente. Y si vos sos alguno de estos sectores que salen a protestar defendiendo a los chorros de Vicentín, ¿qué te pasó? ¿Vos viste una represión porque estaban todos cortando la ruta en defensa de unos estafadores como los de Vicentín? Que después encima no solo le dejan los puertos, no solo este gobierno no la expropió, sino que le deja el puerto en sus manos y después se encuentran 3 toneladas de cocaína en su puerto. Es decir, es de las cosas más escandalosas que vi. ¿Por qué crees que avanzó y retrocedió el gobierno con el tema Vicentín? Porque es eso, es un gobierno lleno de discursos que cuando hay que concretar no concreta absolutamente nada porque realmente hay una distancia enorme entre el relato y los hechos. Pensá que bajo este gobierno se transfirieron de los sectores asalariados más de 40.000 millones de dólares a los sectores más concentrados del capital.
Algunos estudios dicen que ya podríamos hablar de unos 50.000. Y estos estudios lo hizo Cifra de la CTA, no lo hizo la Izquierda Diario ni mi partido el PTS. Te digo para que no pienses que entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno, los 2 años primeros años de gobierno del Frente de Todos, se le sacó a los sectores asalariados 70.000 millones de dólares y se transfirieron a los sectores más concentrados del capital. En ese esquema, expropiar Vicentín no entra ni a palo. Lo que pasa es que dentro del propio Frente de Todos hay algunos que tienen un discurso de mostrarse, bueno, no todos somos iguales, pero la política es una. Vos podés diferenciarte en el relato, pero después la política es una y esa es la realidad. La realidad es que es un gobierno que tiene una política central que es favorecer a los sectores más concentrados de la economía y que las peores leyes que sostienen esa política la votaron todos. Cuando Alberto Fernández dijo, mira, te voy a contar una cosa que me causó mucha indignación. En el discurso de apertura de las sesiones de este año, entre las cosas que dijo Alberto Fernández, celebró lo que habían ganado las automotrices. Que ahora leí ayer que siguen ganando muchísimo, ¿no? Es uno de los sectores que sigue en punta y sigue creciendo. ¿Por qué les dieron retenciones cero? ¿Por qué el sector que más gana, más concentrado en la economía, votan todo el Frente de Todos, es decir, todas las salas, los que ves Rebeldes por televisión también, todas las salas del Frente de Todos, más todas las salas de Juntos por el Cambio, darle retenciones cero hasta el 2031. ¿A vos te parece muy equitativo eso? Cuando si vos tenés un kiosquito acá a la vuelta en la calle Gorriti y no pagás tus impuestos, seguro te cae la FIP. ¿A vos te parece equitativo que un trabajador pague ganancias, que un trabajador pague IVA? Bueno, vamos un poquito a hablar de bueno, pero no es muy equitativo, ¿no? Vamos a hablar de la economía. ¿Cuál es, digamos, estamos con el tema de la inflación de arrastra hace muchísimo tiempo, más del 100% en un año. ¿Qué propone el Frente de Izquierda para la inflación, para tratar de combatir la inflación? Primero, el Frente de Izquierda fue el que dijo que iba a haber mucha inflación este año. No nos olvidemos. Porque acá todos decían que la inflación bajaba. Los únicos, e invito nuevamente, busquen Miriam Bregman, Nicolás del Caño, cuando se firma el acuerdo con el FMI, se ratifica en el Congreso, dijimos el acuerdo es inflacionario. La base de este acuerdo es inflacionario. El FMI te pide tasas positivas. Es inflacionario y en perspectiva es recesivo. ¿Qué está pasando? Bueno, primero no nos asombremos porque hay inflación cuando vos votaste un acuerdo que es inflacionario. Que la base del acuerdo es inflacionario, que la base del acuerdo es aumentar las tarifas. ¿Qué iba a pasar? ¿Se le iban a comer las empresas el aumento de tarifa o te le iban a trasladar a los precios? Entonces, primero eso. Segundo, para combatir la inflación lo primero que hay que hacer es que ningún salario pierda contra la inflación. Hoy la clave, el esquema que armó el Frente de Todos en su gran acuerdo con los sindicatos es que los salarios vayan por detrás de la inflación. Entonces, como dijo Brown, el de la Anónima, ¿qué hago yo? No sé si lo recordás. Riéndose con una cosa un poco macabra, remarco. ¿Y el trabajador a quién remarca? A nadie. Vos mencionaste el fondo, ¿no? Como el acuerdo inflacionario. Sí. ¿Qué haces con ese acuerdo? Si el Frente de Izquierda, si te convertís en presidente de la Nación. No, presidente de la Nación no. Hoy hay que empezar a pelear. Ese acuerdo hay que desconocerlo. Hay que hacer un desconocimiento soberano. El gobierno no lo va a hacer. Por eso te digo. Bueno, hay que pelear por hacerlo. Entonces, todos los que hoy se quieren diferenciar dentro del Frente de Todos con el gobierno y hablando contra el FMI, yo los invito a pelear contra el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo no solo es ilegítimo, porque no es un préstamo. Un préstamo es cuando yo te presto plata para que vos compres algo o haga algo y me la tenés que devolver en forma razonable. Ese acuerdo es un mecanismo de dominación. Para eso está el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es un banco. El Fondo Monetario que es otro tipo de estafador, ¿no? Que no se entienda que estoy defendiendo los bancos. Es un mecanismo de dominación cuyo contenido es tener atado a los países e imponerle una serie de medidas. Sí. Como, por ejemplo, reforma de los sistemas jubilatorios. Medidas, decís, ajustes. Ajustes y medidas estructurales como reformas de los sistemas jubilatorios. Entonces, cuando el gobierno me vende a Sergio Massa como el piloto de tormentas, vos decís, no, es el piloto del ajuste. Es el piloto del ajuste. Sergio Massa es el piloto del ajuste bancado por Cristina Fernández de Kirchner y todas las alas del Frente de Todos. Por eso te digo, en cada cosa vos tenés que separar el discurso de la realidad. Hoy Sergio Massa no se sostendría con 7 y pico % de inflación por mes, con el ajuste que está haciendo, con prácticamente ningún laburante llegando a fin de mes si no tuviese el apoyo de Cristina Kirchner. En el podio de las demandas de la gente en general, bueno, hablamos del tema de la inflación, ¿no? Uno de los temas. Otro tema suele ser el tema de la inseguridad, que siempre está ahí arriba, ¿no? La demanda de la gente.
¿Qué propone la izquierda? Siempre aparece como un tema incómodo para la izquierda. La derecha me parece que en ese sentido es como más práctico, ¿no? La Taser, que esto, lo otro. La izquierda, uno escucha distintas versiones respecto a qué hacer. Pero ¿qué propone No es mi Miriam caso, Bregman? no es mi caso. Me parece que ese es un sentido común que tenemos que erradicar. La derecha hace demagogia. La derecha hace demagogia, total. Yo te pregunto, después de las leyes Bloomberg, Sí. No ¿hay pasó. más o menos inseguridad? No. Aparte se avanzó y se retrocedió con las Bueno, leyes entonces Bloomberg, ¿no? esto es una chantada. No digamos que tienen propuesta gente que lo que hace es demagogia. ¿Sabes por Ahora qué? te lo digo desde el discurso, ¿no? El yo te voy a discurso, contestar el discurso de los dirigentes de derecha es demagogia. mano dura, más patrulleros, Taser, etcétera, etcétera. Genial, porque habrás escuchado lo que pasó hoy en un barrio acá en el Gran Buenos Aires, o vamos a Rosario por poner el ejemplo mayor. No, lo que pasa está ¿Las claro. fuerzas de seguridad son parte del problema o la solución? ¿Están en el entramado del narcotráfico o están por fuera y son angelitos que lo combaten? Bueno, claramente. Tenés además, a todas las cúpulas en involucradas. Por eso, en Rosario hay muchos ejemplos de la complicidad Muy policial bien. con el narco. Entonces yo te digo, ¿qué es más efectivo en Rosario? ¿Mandar gendarmes para sumar problemas o expropiar los puertos y que el Estado tome el control, bajo control de sus trabajadores, para tener un estricto control de lo que entra y lo que sale, y terminar con el narco que sale y entra por los puertos privatizados de Rosario? Es más Segunda pregunta, ¿es más efectivo cambiar el jefe de la cúpula policial y poner otro que rápidamente será comprado por el narco de turno? ¿O cambiar la ley de entidades financieras heredada de la dictadura y la estafa que propuso Mauricio Macri y votaron grandes sectores del peronismo? Llamativamente algunos nombres del peronismo, que es la ley de sociedades por acciones simplificadas, que la vendían como una ley en el 2016, que era para los emprendedores. Al día siguiente estaba en Rosario decenas de personas inscribiéndose para utilizar eso. ¿Por qué? Porque es la ley del lavado. Entonces, o atacás la estructura, o lo demás es demagogia. Ahora, eso es el narco. No es que la izquierda no sabe qué decir. La izquierda no te va a dar recetas fáciles para que vos digas voy a estar más seguro. Esa es la demagogia de la derecha que hay que erradicar, y voy a insistir con esto porque es falso. Yo sí quiero hablar del problema. Pero no se escucha mucho, ¿eh? No solo vos, no se escucha mucho en general hablar Yo de te voy a enviar este ahora tema cuando en salga de acá centro-izquierda. todo lo que he dicho en el Congreso. En el Congreso, ¿qué se propuso? Se propuso aumentar la cantidad de jueces en Rosario, jueces federales. Y se aplaudían entre ellos. A mí me daba vergüenza cuando se aplaudían entre ellos. Te lo digo sinceramente. Vergüenza. Primero porque se olvidaron de un detalle. Te voy a contar un secreto. A ver. Crearon juzgados sin personal. Lo que votaron son jueces, no personal. O sea, supongo que el juez va a ir, va a prender la luz, va a preparar el café, va a investigar, va a escribir las sentencias. Falta el personal. Bueno, o sea que es un chiste. Un juzgado sin trabajadores no funciona. En general los jueces llegan 10 de la mañana, a la 1 se van a jugar al golf, a las 3 vuelven. Bueno, un chiste. O sea, lo que votaron es un chiste y se aplaudían. Se aplaudían entre ellos, te lo digo en serio. Mirá qué gran acción que hicimos. Ahora, ¿la justicia es parte del problema, sí o no? Si lo que salta en Rosario es que están todos los estamentos del poder político y estatal involucrados. ¿Por qué no discutimos, que fue lo que propusimos nosotros, esto que te estoy diciendo, alguna de las medidas que te estoy diciendo, cómo terminar con la privatización Ahora, de Miriam, los si puertos? salimos del tema narco, ¿no? Que lo estás centrando ahí el tema de inseguridad. No, te digo para poner un lugar donde hay un grave problema de pero por inseguridad fuera, ciudadana. por fuera del tema narco. Inseguridad en general, acá en la ciudad. No se puede parece una separar ciudad. de la situación social. Si vos llevas a personas, miles de personas, a la degradación más absoluta, ¿por qué te asustás después que haya degradación social? Esto no tiene que ver con la pobreza, pero sí tiene que ver con la enorme y obscena desigualdad en la que han hundido a la Argentina. Obscena desigualdad. Hoy un soldadito de la droga, en Rosario o donde quieras, gana más que un pibe que trabaja en un Rappi. ¿No te parece que eso algo que ver debe tener que ver? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué lo que te prometen es taser? ¿Por qué lo que te prometen es más gendarme? Arman a las policías hasta los dientes, pero lo que te están haciendo no es ayudándote a que vos vivas mejor. Lo que están haciendo es aumentando el control social para que vos no protestes porque no llegás a fin de mes, porque tenés que vivir en esa situación, porque se te mete el Paco en el barrio. Lo que están haciendo es eso, ¿eh? Entonces, es tanta la demagogia y es tanto el discurso que hay que desarmar, porque ¿por qué estalla a partir de los 90? ¿Qué pasó en los 90 que Argentina de golpe empiezan a crecer eso? Pasa todo esto que te digo. Se le dio los puertos a las empresas privadas. Se le dio el control de la entrada y salida de divisas a la cerealera. Se
ampliaron las leyes y se ratificó la ley de entidad financiera, la dictadura, que te digo es la base de todo esto. Se amplían las leyes como esta que hizo Mauricio Macri con la complicidad del peronismo, la ley de sociedad por acciones simplificada, y se le da la estructura jurídica que necesitan para lavar dinero. Se construyen grandes edificios en la ciudad que el único objetivo que tienen es el lavado y nadie dice nada. Ah, mira, te comenta la gente, vos caminás por cualquier lugar del centro y dices, este edificio está vacío, este edificio está vacío. O sea que hay gente sin casas y casas sin gente. Nadie ve eso. Ahora, Y después te dicen que dándole una pistolita más a la policía, no, lo que te están diciendo es que van a controlar. frente a todas esas urgencias, ¿no? Hay una contención que tiene que ver con los planes. Muchos de los invitados a este ciclo de entrevistas dicen hay que terminar con la intermediación de las organizaciones sociales. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Que hay que crear trabajo genuino y tenemos una propuesta y una pelea para hacerlo. Somos los únicos que estamos diciendo que hay que pelear por trabajo genuino. Si se redujera la jornada laboral a 6 horas, se repartieran las horas de trabajo entre ocupados, desocupados, trabajadores precarios. Aplicado esto solamente, pero solamente a las grandes empresas, a las grandes, a las que ganaron mucho, a las que se las llevaron en pala, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo genuino, con derechos y con un salario que alcance. ¿No te parece que podríamos empezar a solucionar alguno de los problemas que hablamos antes si la perspectiva que tienen los pibes es un laburo, con derechos, con vacaciones, con aguinaldo, algo que hoy no ven? Hoy ningún pibe ya no sueña con poder comprarse una casa, que es imposible, sino tampoco ni un auto. Ahora es la motito o la bicicleta para poder salir a hacer una changa. ¿Ese es el futuro para los pibes? Por eso hay que cuestionar el sistema de raíz. Esto no va a ningún lado. Ahora, y todos escucha... te hacen demagogia, repiten lo mismo. ¿Por qué haciendo lo mismo vas a llegar a otro lado? Te quería preguntar esto, porque uno escucha, bueno, una coincidencia con la CGT, que vos sos muy crítica a la CGT, una coincidencia respecto a la reducción de la jornada laboral que lo han propuesto, ¿no? Sí, pero no, de nuevo, señores de la CGT, ya los conocemos. ¿Y por dónde? ¿Y qué vamos a hacer? Porque ellos podrían hacer algo por la reducción de la jornada laboral, en vez de firmar convenios de extensión horaria como hacen en las empresas. Entonces, ¿viste? Bueno, muchos precandidatos están proponiendo una reforma laboral que no es precisamente una reducción de la jornada, ¿no? No, es reaccionaria. Mira, la reforma laboral que se propone, y es una pelea en Juntos por el Cambio, ¿no? Se pelean si 100 horas, 100 días, ¿viste? Sí. Yo no sé por qué a uno le dicen palomas y otros halcones, porque mamita ahí adentro no lo meta todo en una jaula, porque... Para vos son todos iguales. Es diferente. Matices. Claro, qué sé yo, ¿viste? 100 horas, 100 días, lo que están discutiendo es cuál es la relación de fuerza que tienen para aplicar el ajuste. Sí. No es otra discusión. Entonces, reforma laboral. Argentina, te pongo un ejemplo previo a la dictadura, año 74, cuando se hace la reforma laboral. Tenía 100 veces más derecho que ahora el trabajador. La desocupación era el 2,5, la pobreza el 4. Entonces, si vos mirás los números, es al revés. Cuanto menos derechos laborales tienen los trabajadores y más flexibilización laboral hay, más ganan las empresas el y récord, más atado a la desocupación quedás. El récord de desocupación fue en los años 90, ¿no? Con toda la flexibilización laboral. Entonces, es falso. Por eso te digo, hay tanta demagogia que creo que nos llevaría a un programa... Sí. Podemos hacer una jornada de desmintiendo mitos, ¿no? Develando mitos. Porque mirá la construcción. Trabajo doméstico son los sectores más precarizados, con más trabajo no registrado. Son los que menos ganan y más quedás expuesto a los despidos y a que no cobres nada. Yo cuando escucho dice que el problema del pobre pyme, porque viste que hay otro sentido común, es la pobre pyme. Pero la pyme está mal porque hay crisis económica y nadie tiene para comprar nada, o la pyme está mal por la industria del juicio. Es un chiste que culpen siempre a los laburantes. A mí me da vergüenza que se repitan. ¿Cómo que todos los problemas de este país son de los laburantes? O sea, la dirigencia política que se endeudó con el fondo, que no hizo, en los mejores momentos de crecimiento como tuvo el kirchnerismo, no hizo un solo cambio estructural de la estructura económica y avanzó la soja como nunca. ¿Todo eso no tiene nada que ver? ¿Es un problema de los laburantes que tienen muchos derechos? Bueno, la verdad que las peleas que vamos a tener en esta campaña electoral son varias, son varias, porque hay que desmentir mucha demagogia y mucho sentido común instalado contra los laburantes. Acá el que labura tiene la culpa de todo. Te voy a provocar. Supongamos que Miriam Bregman no entra al balotaje, pero hay un balotaje.
Yo digo que el balotaje no es como la comida del avión, ¿sí? Vos vas al avión, tenés pollo o pasta. Pero en verdad tenés 3 opciones. Elegís pollo o pasta y si no querés ninguna de las 2 opciones, no comés. Ahora, en las elecciones hay pollo o pasta en un balotaje. Y tenés que comer o pollo o pasta, porque uno de los dos va a ganar la elección. Sí. ¿Por qué la izquierda históricamente, cuando ha sucedido un balotaje, decide no apoyar ni al pollo ni a la pasta? Bueno, hemos tenido distintas posturas. En Brasil, por ejemplo, en la elección con Bolsonaro tuvimos otra. Hemos tenido distintas posturas. Pero, ¿sabés cuál es el problema del balotaje? Lo que hay que cuestionar en esta instancia donde falta mucho, no se sabe quién iba al balotaje, sí va a haber balotaje, lo que hay que cuestionar es el balotaje. Te pongo 2 ejemplos. Déjame terminar porque no son preguntas fáciles. Dale. Y es muy utilizado por muchos sectores del peronismo para meterte cada tipo como Scioli, que hicieron un desastre en la provincia de Buenos Aires y te dicen, pero es el menos malo. El mal menor. Bueno, eso, la teoría del menos malo. Te voy a hacer una pregunta. Ahí quería ir. ¿El mal menor es un mal? Sí, es un mal. Menor. Bueno. ¿Y por qué a la izquierda le quieren hacer bajar la cabeza, que se subordine y seguir en ese círculo perverso de elegir siempre al menos malo? Francia. Pero pará, te lo doy vuelta. No, no me lo doy vuelta porque no me dejaste contestar. Francia. Sí, dale. ¿Macron Le Pen. o Le Pen? Macron está haciendo el ajuste con las jubilaciones, me vas a decir. Mélenchon no pudo convencer ni a sus militantes pudo convencer pero el tipo, viste todo, pero el mal menor, y te aprietan. ¿Quién está haciendo el ajuste y quién está atacando a la clase trabajadora de forma histórica? No, está claro que Macron. Pero Entonces, pará. Yo en esta instancia no me voy a mover de eso. Sí. Boric. Sí, y Le Pen le cedió todo a la derecha. Sí. ¿Qué pasaron en estas elecciones? No solo que le gana a la derecha, le termina ganando la derecha, como es lógico, porque cuanto más te pareces a la derecha, la gente elige el original y no la fotocopia, ¿no? Sí. Muy bien. 2 millones de votos nulos de repudio a ese tipo de políticas. Bien. Yo te dije que te iba a provocar, ¿no? Sí, pero yo te estoy contestando, porque la verdad es que el balotaje es el mecanismo de sostenimiento de democracias capitalistas degradadas. Está bien. Yo lo que estaba pensando cuando te hacía esta pregunta es, efectivamente es el mal menor, porque vos estás eligiendo entre 2 candidatos a los cuales considerás que no son buenos para gobernar un país. Pero ¿no te parece que en esta instancia tenemos que enfrentar esa trampa? Ahora déjame terminar a mí. Esto de agachar la cabeza siempre. Pero pregunto. No. Está claro que alguien va a gobernar. Lo que digo, vamos a tener 4 años de una persona entre uno u otro. Yo preferiría el mal menor, ¿o no? No sé si va a gobernar. A ver. Claro, porque el balotaje sirve para elegir entre candidatos que nadie quiere, porque si llegan tan divididos es porque ninguno tiene mayoría, pero después hay que gobernar. Claro. Después hay que aplicar el ajuste. Entonces, déjame a mí que soy de izquierda. Yo no sé qué va a pasar, por eso te digo, no sé quiénes van a ser las opciones, no sé cómo va a ser. En esta instancia, cuestionar el mecanismo y organizarme para resistir cualquier tipo de ajuste. No me hagas ser agente de la resignación, porque ¿sabés qué? Agentes de la resignación, del mal menor, de que es más lindo que te ajuste Sergio Massa con simpatía y buenos chistes, que te ajuste no sé qué otro. Para eso hay un montón. A mí déjame decirle a la juventud, podés pelear por otra cosa. Basta de que te llenen la cabeza todo el tiempo con que tenés que resignarte, tenés que elegir el menos malo. Estamos en el momento de pelear por algo distinto, de decir no tenés por qué trabajar sin derechos. Chicas, no tienen por qué aguantarse todos estos misóginos machistas que sacaron la agenda de las mujeres. No se habla más de las mujeres, de la diversidad. Esa es mi pelea. Ahora, ¿por qué? No me voy a resignar, aunque me lo digan de la manera que me lo digan. Te pregunto, Miriam, ¿por qué el voto bronca se dirige también a la izquierda, aunque nadie lo dice o poca gente lo dice? Hay elecciones que lo prueban también en estas últimas semanas. Pero ¿por qué una persona como Milei, a quien vos cuestionás duramente, captura parte del voto bronca? ¿Dónde? Y en las últimas elecciones, no las provinciales, en las que él participó. Bueno, la izquierda hizo su mejor elección nacional en las últimas elecciones. Fuimos la tercera fuerza. ¿Lo escuchaste que alguien lo diga? Sí, te lo acabo de decir hace un ratito. No, porque se construye sentido común y el fenómeno se retroalimenta. Si yo digo que la alternativa al Frente de Todo y Junto por el Cambio es Milei, si lo subo al ring como lo subió Cristina Kirchner, probablemente termine creando el antagonista yo. Entonces, ojo con eso. Ojo. ¿Pero vos decís que no tiene esos votos?
Yo digo que hay que verlo. En Jujuy sacó 3%, nosotros sacamos 17, casi 18 en San Salvador y 13, 14 en la provincia, el 3. En Neuquén, su candidato, previamente había sido candidato con Garrió, había sacado 14%, sacó 8. Yo digo que hay que verlo, nada más. ¿Que lo han construido, lo han instalado como tercera fuerza? Sí. ¿Que le crea todas las encuestas que va a ser semejante elección? No lo sé. Bien. Lo que digo, vuelvo al inicio, que es un fenómeno creado para que el descontento con las dos fuerzas mayoritarias, después de 40 años de gobiernos constitucionales donde gobernaron todos y nos trajeron hasta acá, sea por derecha y no por izquierda. Y que a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos le queda muy cómodo discutir si es mejor vender un riñón o no. Porque si tienen que discutir conmigo, tienen que discutir por qué no reducimos la jornada laboral, por qué no afectamos los intereses de los grandes empresarios, por qué no terminamos con la fuga de dólares y un banco central pelado con el monopolio del comercio exterior. O sea, tenemos un programa, no es que no tengo propuestas, tengo propuestas, pero implican afectar grandes intereses y nadie quiere discutir eso. Porque ¿por qué lo va a querer discutir el Frente de Todos que está ajustando con Massa? ¿Por qué lo va a querer discutir Juntos por el Cambio que está con cuchillo y tenedor, con los colmillos crecidos, esperando como le saca un nuevo zarpazo a la clase trabajadora? No, es mejor discutir con Milei, ¿no? Recién dijiste la palabra mecanismo. ¿Las PASO son un condicionante o son un proceso democratizador? Ninguna de las dos cosas. Tienen cuestionamientos, por supuesto que tienen cuestionamientos. Lo principal que está pasando ahora es que es lo que está pasando en las provincias, que empezamos por ahí. Están haciendo paso o no paso según lo que le conviene a cada gobernador. Eso tampoco puede pasar. Chaco, Salta, no me conviene, entonces levanto las PASO. Entonces ahí hay un grave problema. Después, qué sé yo, no sé, en el Frente de Todos se están matando por si tiene que haber paso o no tiene. Eso que lo resuelvan ellos. Pero creo que ahí hay una discusión del acomodo de los sistemas electorales según quien gobierna. Te voy a nombrar dirigentes políticos, definilos en una palabra o en pocas palabras. ¿Puede ser? No acostumbro a hacerlo, así que no creo que lo haga, ¿eh? No creo que lo haga. Bueno, yo Porque pruebo. no se puede definir a un dirigente político, no hubo calificaciones personales. Sí, no personales, sino como político. ¿Sí? Sí, pero no. Bueno, probemos. No, si querés probamos, pero no, creo que te va a fracasar conmigo. Bueno, vamos a probar. Larreta. Un gobierno conservador de la ciudad de Buenos Aires. Bullrich. Una persona que ha hecho de la represión su bandera. Macri, no sé, un empresario, una parte de la casta empresaria, otra de las castas, parte de una casta empresaria que siempre se ha enriquecido en la Argentina. Pase lo que pase, ellos salen bien parados. Expert. Un títere de Larreta. Morales. Quiere gobernar como un virrey y lo está logrando gracias al apoyo del PJ. Manes. Miembro del Partido Radical y parte de la misma coalición que cuando gobernó ajustó terriblemente al pueblo. Carrió. La señora de la izquierda me decía Carrió a mí, así que yo le podría decir a ella la señora de la derecha. Grabois. Grabois, un líder social que se ha integrado completamente al Frente de Todos, que tiene un diputado como Etaí Hackman, que se paró y se fue de la Comisión de Presupuesto para que se apruebe el acuerdo con el FMI. Eso no me lo voy a olvidar nunca. Renunció a la Comisión de Presupuesto para que se pueda aprobar el acuerdo. Claudio Lozano. Parte del Frente de Todos. Son todos partes de este gobierno y funcionarios de este gobierno. O sea, las mismas definiciones te podría decir para uno y para otro. Scioli. Scioli estoy esperando algo que me dijo cuando asumió por primera vez de gobernador en la provincia de Buenos Aires, que me dijo que en 48 horas iba a tener la respuesta de qué pasó con Julio López. Estoy esperando. Kicillof. Parte del gobierno del Frente de Todos, no veo cambios estructurales en la provincia de Buenos Aires. Él dice que es distinto y yo no veo ninguna diferencia. La última, Miriam Bregman. Una militante más de la izquierda, precandidata a presidenta junto con Nicolás del Caño por el PTS en el Frente de Izquierda. Y ante todo eso, una militante. Quiero transformar esta realidad de verdad y quiero pelear contra
tanta resignación que quieren meter en la cabeza de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud. Viste que pudiste responder. Sí, pude responder, pero viste, a veces es muy personal, no me gusta ese tipo de calificaciones. Me parece que hay que calificar. Todos los que nombraste gobernaron. Y está a la luz y está a la vista lo que hizo cada uno. Gracias, Miriam. Por favor, gracias a vos.